reactivar esos 50.000 reinfos que han quedado fuera. Vamos a conversar con el especialista, con el abogado experto en minería y medio ambiente, don César Ipenza. Señor Ipenza, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el congresista Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, logró su propósito de convocar a una sesión extraordinaria. Sin embargo, lo que no pudo, pese a que hasta el último minuto, es lograr la aprobación justamente de esta norma. Lamentablemente vemos cómo ya nuestros congresistas se convierten en operadores políticos, no piensan ni reflexionan sobre nuestro país, sino simplemente pretenden llevar una discusión que a todas luces tiene tremendas deficiencias, ¿no? Incluso las cuestiones previas planteadas por 3 congresistas no fueron atendidas y se impone la votación, y en la discusión uno veía incluso que se decía y se reconocía que la ley tenía, o la propuesta de ley tenía tremendas deficiencias. Sin embargo, adelante con la discusión y concretamente se presentó el viceministro, incluso de Minas, que tuvo propuestas muy claras en torno a la constitucionalidad, incluso de la propuesta que pretenden discutir, y dijeron que usted pretende dilatar, y sencillamente se hizo oídos sordos y adelante con la votación, ¿no? Correcto. Doctor Ipenza, sería bueno explicarle a los oyentes de Radio Nacional, que es la emisora que llega a todo el Perú, por qué no era conveniente aprobar esta norma. Bueno, en principio hemos realizado para el estudio Videnza un estudio que recoge las principales deficiencias, que se denomina una mirada a la propuesta de la nueva ley de minería artesanal y de pequeña escala, que está en propuestas del Bicentenario a libre disponibilidad. Correcto. Bueno, en principio lo que está haciendo este predictamen es casi expropiar concesiones de la minería o de cualquier titular, ¿no? Como los mineros, o muchas veces los mineros informales, han invadido concesiones de terceros y no pueden lograr firmar un acuerdo, en la práctica lo que hace esta ley es imponer una servidumbre bajo la figura de servidumbre y decir, ya que no quieres firmar, entonces yo te quito tu concesión, y aquí no hay ni siquiera posibilidad de que el titular de la concesión pueda cuestionar o pueda negarse a la imposición de esa servidumbre. Esto bajo un mal entendimiento de lo que dijo Velasco, ¿no? El que explota, que trabaja la tierra es el propietario de la misma, ¿no? Así es, y esto viene de larga data, ¿no? Han venido con una excusa o un discurso de concesiones ociosas, y luego claramente los asesores, aunque han venido impulsando esto, se han creado este tipo de figura, pero allí no queda la situación, ¿no? Si vemos otro tema que ya ha sido zanjado constitucionalmente, es el tema de la minería sobre cuerpos de agua a través de las dragas en los ríos, ¿no? En la Amazonía concretamente. Este dictamen pretende que retornen como minería bajo la categoría de minería informal o en proceso de formalización, la minería sobre los cuerpos de agua. El daño a los cuerpos acuáticos con este tipo de actividad es irreversible, ¿no? Y debemos considerar que muchas veces esa agua va para consumo doméstico incluso y humano. Entonces, nuevamente esta sentencia de Tribunal Constitucional confirma que está prohibido el uso de dragas. Sin embargo, aquí en este predictamen se pretende considerarlo. Correcto, era un aliento básicamente a la minería ilegal, más que a la informal, a la ilegalidad. A ver, ahora lo que se viene es un nuevo debate en el Congreso a partir seguramente de la quincena de agosto. Ojalá se acelere esto. Y los plazos, o mejor dicho, esta hoja de ruta que ha establecido el Ministerio de Energía y Minas, con justamente buscar que estos 31.000 y pico reinfos, o sea, propietarios de registros de formalización minera, puedan justamente incorporarse a la formalidad, porque han dado, digamos, a ver, doctor Ipenza, indicios, interés justamente en lograr ese propósito. Esta hoja de ruta, ¿usted la ha podido analizar, la ha podido, digamos, conocer y tener una opinión sobre el mismo? Sí, bueno, en principio creo que lo que corresponde es que primero, el proceso de formalización minera integral con el reinfo se supone que vence en diciembre próximo. El 31. ¿No?
el 31, ¿no? Lo que plantea este dictamen es casi hacer lo mismo, solo cambiarle de nombre al REINFO por registro de pequeña minería y minería artesanal, RENAPMA, ¿no? Pero lo que toca es que haya una discusión seria, ¿no? Ayer se decía que ha habido no sé cuántas mesas de trabajo, pero concretamente en esas mesas de trabajo solo la ha discutido el presidente de la Comisión de Energía y Minas y su equipo técnico con mineros informales, y no podemos dejar que una ley de tremenda implicancia, no solo por lo que representa en movimiento económico, producto de la actividad ilegal e informal, simplemente los responsables de esta actividad van a regularse o van a poner lo que a ellos les conviene, ¿no? Esta discusión debe ser en general con la academia, con los colegios profesionales, con los pueblos indígenas, porque obviamente este predictamen también aborda y casi pretende convertir a nuestras comunidades nativas y campesinas y pueblos indígenas en comunidades mineras, ¿no? Porque una de las disposiciones incluso señala que los pueblos indígenas, las comunidades nativas y campesinas tienen el plazo de 1 año para solicitar concesiones. Si en ese plazo no lo solicitan, lo puede solicitar cualquier minero de la MAPE, ¿no? Y esto uno dice, ¿para qué uno solicita una concesión? Obviamente para hacer minería. Si uno analiza los costos que demanda mantener vigente una concesión, esto va a obligar a que los pueblos indígenas finalmente hagan minería para poder costear y pagar ese derecho de vigencia para una concesión. Bueno, hay tremendas deficiencias nuevamente, incluso se sigue generando impunidad, ¿no? En este dictamen se plantea que se va a mantener la exención de la responsabilidad penal. Usted puede contaminar, puede destruir bosques, puede afectar fuentes de agua para la población y no le pasa absolutamente nada. La Fiscalía Ambiental no lo puede procesar por delito de minería ilegal, como plantea ese predictamen elaborado por el despacho del congresista Gutiérrez. Correcto. Ahora, la propuesta para acelerar la formalización de los mineros, principalmente que son titulares de concesiones, que es una de las propuestas justamente esbozada por la presidenta y por el ministro de Energía el fin de semana, ¿es un paso, digamos, viable para lograr concretar estos 31.000 reinfos que aún faltan para formalizarlos? Yo creo que sí es posible en principio, pero nuevamente estamos simplemente en un tema tan que tiene un componente político tremendo, ¿no? Van idas y vueltas, retrocesos, poca atención, ¿no? Y esto requiere que haya un compromiso real, no solamente en el discurso, sino en condiciones para abordar. Y cuando vemos el Ministerio de Energía y Minas, que ha tenido denuncias de corrupción y no han sido resueltas, cuando vemos cuestionamientos a la Dirección General de Formalización, que tiene que asumir este rol, y ni siquiera se implementan medidas de lucha contra la corrupción o políticas antisoborno, esto no va a avanzar, ¿no? Entonces toca, creo que también prestar atención a esa área del Ejecutivo que tiene que asumir este rol para que esto funcione y no se deje desatendido y nuevamente ante un conflicto nuevamente volvamos a prestar recién atención y darle prioridad. Entonces, ese es un concepto que tiene usted importantísimo, que tiene que tomarse en cuenta para lo que va a ser este debate, pero además también reuniones que entiendo van a tener que desarrollar las autoridades, porque anunciaba el señor Gallo, que es el director de formalización minera, Máximo Gallo, nos decía ayer que ellos se van a desplazar primero a Arequipa para iniciar mesas de trabajo justamente con quienes tienen mayor accesibilidad a lograr este proceso de formalización. Ahí va a tener que trabajar muy, muy fino las autoridades. Sin lugar a dudas, pero bueno, aquí finalmente también no solamente debe ser el compromiso del Ejecutivo y de las autoridades, sino también el compromiso de los mineros, ¿no? Si verdaderamente han avanzado, hay algún compromiso para poder lograr la formalidad, ellos también tienen que impulsar y tienen que asumir un compromiso serio para que esto avance. Lo que hemos visto en el tiempo es que se ve que no hay seriedad en las decisiones, la política influye tremendamente en las decisiones y los plazos terminan ampliándose. Entonces los mineros dicen, aquí no hay ningún incentivo para formalizarse porque cuando llegue el plazo volveremos a protestar, a presionar al Ejecutivo, ¿no? A chantajear, porque esa es la palabra correcta, porque están chantajeando para que se siga extendiendo la impunidad. Entonces toca nuevamente que si el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, pues empiece a asignar
destinar recursos, y por otro lado los mineros que están vigentes su reinfo asuman también una responsabilidad seria de avanzar todas las condiciones que tienen, porque han pasado 23 años. No es que ayer se les dijo recién terminó el plazo. Ellos perfectamente sabían esta situación y no es posible que tengamos en un país donde todos tenemos que sumar y cumplir lo que nos corresponde, seguir diciendo no quiero cumplir ninguna obligación. Bajo esa lógica también diría, no me gusta pagar los impuestos, entonces hagamos una protesta y tomemos la calle para no hacerlo, ¿no? Sí, sin duda tiene usted razón en ese aspecto, doctor Ipenza. Ahora, el tiempo es probablemente el mayor enemigo, pero se suma también otro, el de la campaña electoral, ¿no es cierto? Porque ese va a ser también un motivo para el cual sigamos viendo lo que hemos visto anoche en el debate de la Comisión de Energía y Minas, en donde como una suerte de chantaje, ¿no? Porque se decía, si no se aprueba esta norma, mañana salimos a las calles y tomamos medio Lima y bloqueamos más carreteras. O sea, y eso no puede ser. Todos tienen derecho a la protesta, pero sin, digamos, afectar a los demás, como están ocurriendo en las carreteras. Esos dos conceptos, el del tiempo y las elecciones, ¿cuánto van a gravitar en este debate? Bueno, ya gravitan tremendamente, ¿no? No hemos visto al presidente de la comisión, casi ya un líder político, casi discrepando de sus colegas congresistas, ¿no? Él era otro poder del Estado, era otro actor distinto, ¿no? Ya lo vemos y vemos también que diversos dirigentes políticos, dirigentes de estos grupos de mineros informales, ya están inscritos en diversos partidos. Entonces, bueno, tendrá que continuar y obviamente el Estado tiene que aplicar la ley, ¿no? Han dicho que van a aplicar la defensa de los derechos y el libre tránsito, y hasta el día de hoy no se evidencia absolutamente nada de ello, ¿no? Simplemente se pretendió dejar el tema en discusión en las manos del poder legislativo, pero ante esta situación yo me temo nuevamente que la presión no debería llevar, y lo pongo en condicional, a que el Ejecutivo y termine nuevamente ampliando o retornando a mineros que han sido excluidos, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a ver qué dice. Lo que hemos tenido ya es un comunicado del MINEN, ¿no? Ayer, en el que, por ejemplo, entre otras cosas, señala que actualmente los gobiernos regionales tienen la potestad de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales en la minería artesanal y en la pequeña escala formal, de acuerdo a lo que se establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ¿Cuántos de los gobernadores también, cuántas de las autoridades regionales están jugando al lado de la minería informal o ilegal? Yo particularmente no quiero definir cuántos, ¿no? Pero sí tenemos gobernadores que han sido en el pasado miembros o dirigentes de organizaciones mineras, en caso de Madre de Dios, ¿no? Concretamente ha sido en esa línea. Y bueno, lo que hemos visto más bien es prácticas corruptas en distintas direcciones de energía y minas que se hacen de ojos ciegos, ¿no? Y también no fiscalizan, porque primero dicen que no tienen los recursos, las condiciones, ¿no? Pero por otro lado, las denuncias que hemos visto en la práctica, por ejemplo en Madre de Dios, donde un exdirector del gobierno regional de Madre de Dios cobraba coimas para mantener mineros vigentes en lo que hoy en día es el reinfo, ¿no? Para no solicitar su exclusión. O se incide en el nivel de fiscalizaciones o no se realizan fiscalizaciones también para mantener el status quo, y esto demanda también prácticas corruptas en algunos casos. Correcto. Doctor Ipenza, muchísimas gracias por su participación esta mañana, muy gentil. A usted, buenos días. Muy amable. 8:23.